Señor y Padre nuestro que está en los cielos, le hemos dirigido nuestra voz en alabanza, con expresiones de adoración, con nuestra oración, con nuestro cantar, agradecidos de la bondad que usted nos ha conferido, que usted nos ha dado, agradecidos por este hecho de podernos encontrar por la fe ante su presencia y saber que hemos recibido salvación por el Señor Jesucristo. Damos gracias, bendito Padre Celestial, porque cosas, como dijo el apóstol, que no habíamos imaginado, que no habíamos pensado, que no habían subido ni siquiera a nuestro corazón, usted tenía preparadas para nosotros. Nos supera, no somos en ningún modo merecedores de toda esa bondad, pero estamos agradecidos, Señor. Y nos regocijamos en que es por gracia, que por gracia y bondad suya, Señor, recibimos tanto bien. Y tenemos un maravilloso Salvador, confiable Salvador, que no solamente nos ha librado de las consecuencias de nuestros pecados, pero nos ha reconciliado con usted, Señor, por medio de su muerte, por medio de su cruz, por medio de su sangre. Damos gracias, Señor, que podemos encontrarnos en paz ante su presencia. Pedimos que nos bendiga por medio de su palabra. El Espíritu Santo la tome, la use y la introduzca, Señor, en nuestras almas, en lo más profundo de nuestras vidas, en lo más recóndito de nuestros corazones. Y esta palabra suya, Señor, afecte nuestro vivir, nuestro pensar, nuestro sentir, para gloria y honra suya. En Cristo Jesús. Amén. Koinonía o koinonia, dependiendo cómo pronunciemos y dónde coloquemos, pero casi siempre la pronunciación en el ambiente cristiano es así, koinonía. No importa. Siempre pienso que el asunto de la exactitud de las palabras no es lo principal, sino la realidad que está detrás de las palabras. Y aplica para tantas cosas. Si pensamos, si decimos, no, que el Señor no se le puede decir, Él no es Jehová, que es Yahweh, que es, no es tanto, no está allí el centro. Que si se pronuncia de esta forma, que si se pronuncia de aquella forma, que si se escribe así, que si se escribe asado. Lo que realmente importa es lo que está detrás, lo que ello viene a significar para nuestras vidas, lo que ello significa para nuestras almas. Y lo mismo sucede con esta palabra. Vamos a ver un poco de qué se trata. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ese es un texto bíblico que nos muestra una de las más grandes verdades, realidades que enseña la Biblia, mis hermanos, y que tienen lugar en la vida de los hombres. Ese texto cortico expresa esa gran verdad. La verdadera razón, por cierto, por la que estamos acá reunidos. ¿Por qué estamos acá hoy? Está expresado allí en ese texto. Así como cada semana, cuando los creyentes, la iglesia se reúne cada semana, el porqué, la razón del porqué de esas reuniones está expresado en ese texto. Allí dice que hemos sido
llamados por Dios. ¿Lo ve? ¿Lo ve? Fuimos llamados por Dios. Y aunque pensamos, no, yo me decidí, yo me dispuse, no, en el fondo y detrás de todo está el hecho de que hemos sido llamados por Dios. No que nos ha llamado el hombre, que de paso también puede llamar, las personas también pueden llamar, los hombres también hacen llamados a elecciones, hacen llamados a rebeliones, hacen llamados a protestas, hacen llamados a la reflexión, hacen llamados a un replanteamiento de las condiciones y de las perspectivas de la vida. Los hombres hacen distintos llamados. Pero este es otro tipo de llamado. Este es otro tipo de llamado. Y hemos sido llamados por el Dios eterno, no por los hombres, por el Dios grande y santo, por el Dios que nos dio la vida, pero que también nos la quitará. Que tiene, dice la Escritura, tiene el poder de dar la vida y de quitar la vida. Y así como nos dio la vida, también nos quitará la vida en esta tierra. Hemos sido llamados por el Dios justo, por el Dios sabio, por el Dios perfecto, por el Dios misericordioso, por el Dios amoroso, por el Dios que es temible. Dios es digno de ser temido. Y cuando digo temido, no solo respetado, temido, de temor, de miedo. El Dios que es digno, por otra parte, de suprema adoración. El Dios de propósitos y de planes de alcances eternos. Qué tremendo que los propósitos de Dios no son propósitos de un día, de 3 meses, de un año, son propósitos de eternidad. Y Dios nos ha llamado para sus propósitos, para participar de sus propósitos, que son propósitos de eternidad. Si Dios le ha llamado a usted, y estoy seguro que le ha llamado porque está acá, si no, no estuviera acá. Si Dios le está llamando, y por eso está usted presente, por eso está usted escuchando este audio, por eso usted está viendo esta grabación, este video, Dios le está llamando para que le conozca. Para que le conozca y tenga una verdadera relación, una auténtica relación con Él. Para eso nos llama el Señor, para que tengamos una verdadera relación con Él, una auténtica relación con Él, una relación de verdad con Dios, no imaginaria, no una relación de, no sé, de cuestiones religiosas, no, una relación de verdad, viva, una relación en la cual hay intercambio y yo le hablo, pero él también me habla y yo le expreso y él también me expresa. Una relación en la cual él no va a cambiar, porque él no cambia, él es perfecto, él es eterno, pero nosotros sí cambiaremos en ese trato con él. Si entramos y toda persona que entra en una verdadera relación con Dios comienza a cambiar. No puede quedar igual, comenzará a cambiar y a experimentar cambio, porque será afectado por ese bien de estar cerca del Dios eterno, del Dios grande, del Dios maravilloso, del Dios de verdad. De manera que si estamos siendo llamados, y de hecho estamos siendo llamados y hemos sido llamados por Dios, tenemos que sentirnos muy privilegiados. Yo no sé cómo expresar esto, que tenemos que sentirnos y saber que somos privilegiados. No sé qué porcentaje sobre la tierra hay de verdaderos cristianos. No lo sé. Pero de multitudes hay unos poquitos que Dios ha llamado.
Y Abraham estaba allí en Ur de los Caldeos, rodeados de muchas familias, rodeados de mucha gente, y él fue el único que Dios llamó. Y así en distintos lugares y en distintas épocas, y Dios llama, y Dios llama, y Dios llama. Y entresaca, y saca este de acá, y saca este de esta familia, y saca este de acá. Y usted tiene que sentirse muy privilegiado. Hay una expresión en la Biblia, dice, escogidos de Dios. Y usted sabe lo que es escoger, entendemos lo que es escoger, porque si yo agarro todo, no estoy escogiendo nada, estoy agarrando todo. Pero Dios no agarró a todos, Dios no los tomó a todos, Dios no los llamó a todos, Dios no llama a todos. Entonces hay unos escogidos que Dios escogió y dijo este. Y que usted esté entre esos escogidos, mirad cuál amor, diría el apóstol Juan, se nos ha dado. La grandeza de ese amor que Dios nos ha dado para que nosotros podamos decirle a Él que Él es nuestro Padre. O sea, es algo que supera todo. Y debemos sentirnos así y reconocernos así, porque eso nos dice la palabra de Dios, la Biblia, que nos ha sido concedido un honor invaluable. Dios nos llama en muchos sentidos, por otro lado, mis hermanos. Nos llama a que le reconozcamos como el Dios verdadero. Ese es el primero de los llamamientos. Cuando nosotros estamos y tenemos toda esa corte de deidades, de creencias, de santos, de figuras. Y el primer llamado que nos hace Dios es, bota todo eso, renuncia a todo eso. Solamente yo soy Dios verdadero. Y ese es el primer llamado que Dios nos hace a que renunciemos a todo eso y que abramos los ojos y le reconozcamos como el único Dios verdadero. Y entramos allí. Pero luego nos llama a que dejemos de desperdiciar nuestra vida. Cosa difícil, por cierto. Que aprendamos a enfocarnos y a vivir con propósito. Que hagamos de nuestro vivir un vivir con propósito. Luego nos llama a que abandonemos nuestros pecados. Y Él nos santifica y Él nos perdona, pero hay decisiones que tenemos que tomar nosotros. Abandonar nuestros pecados. Abandonarlos. Y nos llama a que nos volvamos a Él en arrepentimiento y fe. Y nos llama a la consagración. Y esa palabra también es tan particular, consagración. Cuando usted decide, cuando nosotros decidimos, no, pero es que yo no me voy a conformar con estar aquí a las orillitas. Yo voy a consagrarme al Señor y voy a consagrar todo mi vivir al Señor. Y sea que sea donde quiera que esté, yo quiero vivir para el Señor y quiero ser del Señor y llevar fruto para el Señor. Y nos llama también a asumir una actitud de combate, imagen que abunda en la Biblia, que somos llamados a combatir, que somos llamados a tomar a pertrecharnos con armas, como quien va a la guerra, a luchar con valentía, para no ser arrastrados y vencidos por los males, por la corrupción que nos rodea. Todos esos son llamados importantes, pero de ninguno de ellos vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de otro tipo de llamado. Tenemos en este día una doble, triple motivo de gratitud y de contentamiento para con el Señor. Ayer tuvimos bautizos como iglesia. 7 personas bajaron a las aguas, obedeciendo en fe a las indicaciones del Señor, respondiendo en ese acercamiento al Señor en humildad y fe, disponiéndose a aprender,
lo que el Evangelio tenía que comunicarle. Y ese texto es para ustedes, mis hermanos que se bautizaron ayer, pero también para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a la comunión con el Hijo de Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el centro de la vida cristiana. El centro de la vida cristiana es la comunión con el Señor Jesucristo. Si estamos, ¿cómo expresarlo? Si estamos en los caminos, si estamos en la religión, como dicen las personas, pero no estamos teniendo, no la página anterior, la lámina anterior, no estamos teniendo comunión con su Hijo Jesucristo, no estamos viviendo lo que el Señor quiere que vivamos. El Señor nos llama a que tengamos comunión con su Hijo. Comunión con su Hijo. Ese es el todo de la vida cristiana. Esa comunión con el Señor Jesucristo. Ese es el centro, ese es el punto clave. ¿En qué consiste la vida cristiana? ¿En qué consiste la vida cristiana? No consiste en dejar de tomar, en dejar de fumar, en dejar de decir malas palabras, en dejar de tener relaciones. No es eso. ¿En qué consiste la vida cristiana? Aquí está un concepto. En que tengamos comunión con el Señor Jesucristo. Lo otro es resultado de esto. Cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo, automáticamente dejamos de pecar. Dejamos de ser atraídos hacia lo malo. Dejamos de andar por los bajos mundos. Cuando tenemos comunión con el Señor Jesucristo, somos elevados, somos levantados a un nivel superior de vida, de espiritualidad. Depende de esto, que tengamos comunión, que aprendamos a cultivar esa comunión con el Señor Jesucristo, a fortalecer esa comunión con el Señor Jesucristo, a profundizar en esa comunión con el Señor Jesucristo. Esa es la clave de llevar una vida con propósito en Dios. Allí dice comunión, la siguiente, comunión. ¿Qué significará eso? Solamente aparece 14 veces en la Biblia esa palabra. En la Biblia solamente aparece 14 veces la palabra comunión. 12 veces en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento solamente en 2 oportunidades. Y siempre es la misma palabra. Siempre la misma, porque a veces en la Biblia encontramos distintas palabras que significan algo, no. Pero en este caso, todas las veces que aparece la palabra comunión es una misma palabra, koinonía. En todos los usos que se le dé, será esa misma palabra griega, koinonía. Koinonía. Que tengamos koinonía con el Señor Jesucristo. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? ¿Qué nos está comunicando? ¿Qué nos quiere decir con que tengamos koinonía con el Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Y esa palabra tiene que ver con algo que es común. La base de esa palabra es algo que tenemos en común. Y tiene que ver con algo que se comparte. Y tiene que ver con algo que se da en un sentido de intimidad. Dejamos muchas cosas y entramos allí, en una relación íntima. Y tiene que ver con cosas que se dicen así como secretamente. Y tiene que ver con algo que en el caso nuestro, que somos el Señor es el grande y nosotros los pequeños, nosotros que somos los beneficiados, porque Dios no se beneficia de nosotros, pero nosotros sí de Él. Y entonces la koinonía tiene que ver con algo en lo cual se nos invita a participar como para tener ciertas ganancias. Todo eso está encerrado en esa expresión. Que tengamos koinonía, que tengamos comunión, se tradujo comunión en la versión Reina Valera, que tengamos una relación íntima con el Señor Jesucristo, que tengamos una relación tan estrecha
que tengamos una relación privada. ¿Usted tiene amigos de confianza? ¿Tiene personas usted de confianza que hay cosas que usted dice, esto no más lo puedo compartir con tal persona? Es difícil, pero qué bendición es tener uno, dos, tan siquiera uno, dos amigos de confianza, a los cuales usted puede abrir el corazón sin esconder nada. ¿Qué bendición es eso cuando el Señor nos regala a una persona así? Pero la coinonía tiene que ver con eso. Del poder voy a descubrirme. Y por otro lado, el otro también se descubre conmigo. La primera vez que se usa esa palabra, se usa en Hechos, capítulo 2, verso 42. Y vamos hasta allá. Le quiero pedir que me acompañe hasta el libro de Hechos, porque es la primera vez que se usa esa palabra en el Nuevo Testamento. Y es muy interesante todo el contexto en que ocurre en que se menciona esa palabra. Y le invito a que me acompañe en la lectura desde el verso 32. Veamos algunos aspectos. En el verso 32 Pedro dice, Hechos 2:32. Hechos 2:32. Pedro dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Podríamos detenernos allí y ya. A este Jesús, dice Pedro, resucitó Dios, y nosotros somos testigos de ese hecho. El Señor fue visto de mucha gente, lo hemos mencionado, y no solo de los discípulos, sino de cientos y de cientos de personas le vieron resucitado. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha hecho esto que vosotros veis. Versículo 36. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón. Al oír esto, se quebrantaron. Al oír esto, el corazón se les estrujó. Al oír esto, quedaron bajo convicción. Y dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer? Dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué haremos entonces? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y nuevamente dice, a los que el Señor llamará. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sálvense de esta perversa generación. ¿Qué mensaje tan actual para nosotros? Que podríamos usted decirle a cualquier persona y a cualquier joven y a cualquier vecino y a cualquier amigo, escapa por tu vida. Sálvese de lo que está pasando en este mundo. Sálvese de esta perversa, huya de lo que está sucediendo en este mundo. Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué pasó con ellos? Fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Vamos a ver qué sucedió. Verso 42, que es a donde queríamos llegar. Y esas personas que se arrepintieron, y esas personas que se bautizaron, y esas personas que se añadieron a la iglesia,
dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la coinonía unos con otros, perseveraban en el partimiento del pan, que vamos a hacer más tarde, en unos minutos, y perseveraban en las oraciones. Y para ustedes y para todos nosotros, este verso 42. Estamos llamados y hemos de perseverar en cada uno de estos aspectos. Perseverar en la doctrina. Y en estos tiempos es fundamental. Estamos inundados de falsa doctrina por todas partes. La iglesia cristiana, entre comillas, está inundada de falsos maestros, de falsas enseñanzas, de falsas... Estamos llamados a perseverar en la doctrina. ¿En cuál doctrina? En la doctrina de este, en la doctrina de aquel, en la doctrina de aquel apóstol, en la doctrina de aquel pastor. ¿En cuál doctrina vamos a perseverar? En la comunión unos con otros, en la coinonía unos con otros, en el compartir unos con otros, en el andar juntos unos con otros, en el congregarnos, en el hablarnos, en el asistirnos unos a otros, en el apoyarnos unos a otros, en el escucharnos unos a otros. Está muy bien que usted venga a la iglesia y se siente y escucha y alaba y recibe la palabra. Pero si usted se va y no se relaciona con nadie, si en medio de la iglesia no sostenemos la lámina anterior, relaciones con las otras personas, nos estamos perdiendo de esa coinonía en la cual tenemos que participar. Tenemos que buscar los medios, las maneras, ingeniárnoslas para tener coinonía unos con otros. Métase en la casa de algún hermano, tóquele la puerta, vengo a visitarte. Invítalo a comer, aunque sea, ¿qué podemos decir? Aunque sea qué. Aunque sea un café, aunque sea un pan duro. Tenemos que tener comunión unos con otros. La iglesia no es una clase, no es una cátedra universitaria, no es un club, llegamos, escuchamos, tal, chao, me voy a mi vida. No, la vida es esto. La vida es esto, estamos llamados a vivir unos con otros. Abrámonos a la confianza. Con algunos nos va a ir bien, con otros va a ser difícil, pero sigamos adelante. Por eso la Biblia está llena de eso. Sopórtense con paciencia, trátense bien unos a otros, perdónense unos a otros. Todo ello. ¿Y por qué tiene que decir eso? Muy fácil. Yo nomás que voy, yo no saludo a nadie ni tengo que ver con nadie. Me libro de todos esos versículos. Pero nos libramos también del propósito de Dios y de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tengamos coinonía unos con otros, que perseveremos en esa comunión unos con otros. En el partimiento del pan y en las oraciones. Sé que es un poco, por no decir que bastante difícil, movernos por asuntos de traslado, de transporte, de costos, de dinero, de todo. Pero haga lo posible por participar en las oraciones. Tenemos reunión de oración como iglesia los miércoles. Algunos de ustedes casi nunca vienen. Traten de hacerlo. Es importante, es necesario. Usted lo necesita. Usted lo necesita para su crecimiento. Traten de hacerlo. Mis hermanos recién bautizados tienen que integrarse. Traten de integrarse de alguna manera. Ellos perseveraban en las oraciones. Perseveraban en el partimiento del pan. Perseveraban en la comunión unos con otros. En otro momento compartiremos acerca de la vida de los primeros cristianos, como dice allí más adelante. Pero estamos llamados a esto. ¿Cuál es la siguiente lámina? Esa es la iglesia, en dibujo. Una familia, gente de distintos caracteres, condiciones, unos comenzando la vida familiar, otros ya ancianos, otros en camino.
pero estamos llamados a estar juntos. Estamos llamados a vivir juntos la fe, estamos llamados a enseñarnos y a exhortarnos unos a otros, a crecer unos con otros. Estamos llamados a que en medio nuestro el Señor entonces ejerza su señorío y derrame sus bendiciones en medio nuestro como iglesia. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Tiene que ver también con la coinonía, tiene que ver con la comunión. Interesantísimo, pero más que interesante, lleno de significado, el asunto de la cena del Señor. Un mandato del Señor. 2 mandatos prácticamente el Señor dejó establecidos. 2 ordenanzas. Y entre ellas, la cena del Señor. Establecida por el mismo Señor Jesucristo. Una ordenanza de la cual solamente deben participar los que han creído y han sido bautizados. Y tienen una vida, ¿cómo diríamos?, de comunión, voy a redundar, con el Señor. ¿Qué significa la cena del Señor? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata lo que vamos a hacer? ¿De qué se trata lo que ustedes van a hacer por primera vez? Tomar el pan, tomar el vino, ¿de qué se trata? La cena del Señor, en primer lugar, nos habla de comunión. En primer lugar, esto lo tomo con la mano, está envuelto en primer lugar, esto nos habla de comunión con el Señor, de comunión con nuestro Señor. Es un acto simbólico que nos habla de que disfrutamos, que expresa, al participar de eso, estamos expresando y expresa que disfrutamos de intimidad con Dios. Que disfrutamos de intimidad con Dios, que se nos ha concedido el privilegio de introducirnos puertas adentro para tener intimidad con Dios. Y yo no sé cómo lo podríamos imaginar, y Dios que está en su santo templo, y Dios que está allí en un lugar reservado, en un lugar de escoltas, en un lugar que no cualquiera se acerca, y se nos ha dado el privilegio, puedes pasar y puedes sentarte a la mesa y tener comunión con Dios, intimidad con Dios. Este acto del cual vamos a participar nos habla de que disfrutamos de intimidad con Dios, que disfrutamos de una comunión íntima y hasta cierto punto es una comunión secreta. Hasta cierto punto es una comunión secreta con Dios, sobre la base de la fe en la muerte del Señor Jesucristo. En cierta forma, la comunión con Dios es secreta. Hay algo que sucede en secreto, en privado. Como cuando el Señor Jesucristo le decía a aquellos, no hagan como aquellos que se ponen a orar en las esquinas para que la gente los vea. No. Enciérrense, que nadie vea, cierren la puerta y allí ustedes oren en secreto a su Padre Celestial. Lo que sucede en nuestra comunión con Dios es algo muy privado. Luego se manifiesta en el exterior otras cosas, por la forma como vivimos, por la forma como hablamos, por la forma como nos expresamos, pero lo que tiene que suceder entre Dios y nosotros es algo siempre secreto. Porque solamente Dios ve lo que hay en sus corazones. Porque solamente el Señor conocerá lo que se mueve en nuestros corazones. Y allí es donde tiene que darse esa comunión. La comunión íntima del Señor, diría el escritor del Antiguo Testamento, es con los que le temen, y a ellos dará a conocer sus propósitos. Quiere decir que a los otros no se los dará a conocer de ninguna manera. La comunión íntima con el Señor es con los que le honran, con los que le temen, y a ellos el Señor se dará a conocer. Y siempre entonces vuelvo a este hecho, a ese secreto, a ese momento donde usted está sola con la palabra de Dios,
A ese momento donde usted está sola orando y hablando con el Señor, teniendo intimidad con su Padre Celestial. Me preocupa, siempre me preocupa, que pensemos que la comunión con Dios es esto que nosotros celebramos cuando nos reunimos como iglesia. En medio de nuestra reunión, tenemos por otro lado también que olvidarme que aquí está al lado Glice, que allá está Eude, que tengo que olvidarme de todos y encontrarme con el Señor. Y en medio, cuando estamos acá, tenemos que olvidarnos de todo, que si llegó, que si vino, que tal, y entrar y tener comunión con el Señor. ¿Por qué esto es así? ¿Sabe que el Señor Jesucristo instituyó la cena, esta cena, en una reunión muy privada? Y el Señor estaba acostumbrado a estar con multitudes, y hablaba con multitudes, y hablaba delante de multitudes, pero cuando el día que iba a instituir la cena, se reunió en privado solamente con sus discípulos, con sus 12. Y solamente con ellos, a solas con ellos, con sus discípulos, estableció la ordenanza que nosotros conocemos como la Cena del Señor. Y ese ambiente donde el Señor se reunió con sus discípulos estaba impregnado de lo íntimo. Y las cosas que el Señor dijo ese día, no las dijo nunca en los otros 3 años que estuvo con los discípulos. Y las cosas que el Señor expresó en esa noche, en esa cena íntima, nadie las había escuchado de parte de los labios del Señor. Fueron confesiones únicas del Señor. En ese ambiente de la cena, el Señor dio las enseñanzas más profundas que habría de darle a los discípulos. Las verdades más profundas que el Señor le habría de comunicar a sus discípulos se las comunicó en el tiempo cuando estaban en la ocasión de establecer la cena del Señor. Los actos de más profundo significado los realizó el Señor en esa noche. Como cuando les lavó los pies. ¿Usted cree, podemos pensar que es casualidad que lavó los pies de los discípulos esa noche y que lo pudo haber hecho cualquier otro día, pero no lo hizo cualquier otro día? No lo hizo a lo largo de los 3 años, nunca lo hizo. Pero cuando estableció la cena, en esa noche le lavó los pies a los discípulos. En esa noche confesó lo que iba a confesar ante ellos, les dijo lo que habría de decir ante ellos, secretos de intimidad. De tal intimidad, como cuando dice, uno de ustedes me va a traicionar. Y Pedro le dice, pregúntale, hace señas a Juan, dile que te diga quién es. Y el Señor Jesucristo le secretea al oído a Juan y le dice, al que yo le voy a dar el pan, ese. ¿Qué cosa? Tal intimidad de secreto, de camaradería, que está Juan así recostado en el hombro del Señor. Que están unos a otros y Juan está así, pero con esa cercanía, recostado sobre el hombro del Señor. Hablándose como que de la boca al oído. Ese es el ambiente que está allí en esa cena. Yo soy de los que piensan que Judas no estaba, ya Judas se había ido. Yo llego a esa conclusión, Judas no participó de esa cena. Y hay que leer entre líneas que ya el traidor había salido. Y esa cena íntima del Señor fue con los suyos. Y esa cena íntima fue con los suyos. Con los verdaderamente suyos, porque Judas era del maligno. Así lo dice la Escritura. Entonces esa cena del Señor en primer lugar nos habla de la comunión. Pero en segundo lugar la cena del Señor nos habla de que tenemos parte con Él. El Señor va a lavarle los pies a Pedro. Y Pedro le dice, Señor, no me voy a dejar lavar los pies. Yo no puedo permitir que tú me laves los pies. Y el Señor le dice, Pedro, si no te lavo
no vas a tener parte conmigo. Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y Pedro ya estaba con el Señor desde hace mucho tiempo. Y el Señor le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y la cena del Señor nos habla de que tenemos parte. Estamos llamados a tener parte con el Señor. ¿Qué significa? Que reconocemos que hay un lazo, que hay una unión, que hay un vínculo misterioso, invisible, entre Dios y nosotros, entre el Señor y nosotros. Hay un lazo misterioso pero real entre el Salvador y nosotros. Y cuando comemos del pan y cuando tomamos del vino, tenemos comunión con su cuerpo y tenemos comunión con su sangre. Y es lo que dice la Escritura. Siguiente cita. La anterior, por favor. La que sigue. La cena del Señor nos habla de que tenemos comunión con su cuerpo y su sangre. Esas son las palabras que usa la misma Escritura. Fíjese el texto. El apóstol dice, la copa de bendición. La copa de bendición que bendecimos. ¿No es la comunión de la sangre de Cristo? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y el apóstol Pablo dice, es la copa de comunión, es la copa de coinonía de la sangre de Cristo. Es la copa de la intimidad de la sangre de Cristo. Es la copa de ese lazo allí interno, de ese lazo especial que nos une con el Señor Jesucristo. Es la copa que nos dice que Él está con nosotros y nosotros con Él. Pero también el pan, el apóstol dice, es el pan de la coinonía del cuerpo de Cristo. Es el pan de la comunión del cuerpo de Cristo. Al tomar de la cena del Señor, entonces reconocemos que tenemos comunión con su cuerpo y su sangre. Yo le decía a los hermanos ayer, antes de que ellos bajaran a las aguas, el Evangelio es una religión de sangre. La base del Evangelio es el derramamiento de la sangre. La relación con Dios se establece sobre la base del derramamiento de sangre. Desde la antigüedad, cuando el hombre se iba a acercar a Dios, tenía que derramar sangre para poderse acercar a Dios. ¿Nos debe escandalizar esto? No. Nos debe llevar esto al entendimiento. Tal es la maldad, tal es la malignidad de nuestros pecados, que es necesario que la sangre se derrame para que nuestros pecados sean perdonados. Pero no la sangre nuestra, porque la sangre nuestra a fin de cuentas no puede perdonar, ni obrar nada para nuestra justificación. Pero la sangre de Cristo tuvo que ser derramada por causa de nuestros pecados. Y ello está presente cuando tomamos la copa. ¿En qué va a pensar usted cuando esté tomando de la copa? Tiene que pensar en la sangre de Jesucristo. Tiene que pensar en esa sangre bendita, en esa sangre pura, en esa sangre que fue derramada para otorgarnos el perdón. Y que solamente en ello está nuestra justificación y salvación. El que seamos limpiados, santificados. El que hayamos sido justificados, porque fuimos justificados, no que seremos, fuimos justificados por la sangre del Señor Jesucristo. En tercer lugar, la cena del Señor nos enseña que al ser cristianos tenemos comunión con la iglesia. No la iglesia local, la iglesia universal del Señor Jesucristo. Primera de Corintios 10:17 así lo expresa. Siendo uno solo el pan, nosotros,
Sin embargo, somos muchos. El apóstol Pablo dice, el pan es uno solo, pero nosotros somos muchos. El pan es uno solo, pero nosotros somos muchos. Y al ser muchos, sin embargo, somos un cuerpo. Y aunque somos muchos, somos un solo cuerpo. La iglesia del Señor Jesucristo es una sola. La iglesia del Señor Jesucristo sobre toda la faz de la tierra y en todas las generaciones es una sola. No son muchas iglesias, es una sola iglesia. Es una sola la iglesia del Señor. Y siendo nosotros entonces muchos, dice, somos un cuerpo y todos participamos de aquel mismo y único pan. Todos los creyentes participamos de ese único pan. El pan vivo que descendió del cielo, el Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? También la demostración de que pertenecemos en verdad a la Iglesia santa y gloriosa está dada por nuestra participación en la comunión con otros creyentes que conforman el cuerpo de Cristo. En cuarto lugar, y último, la cena del Señor nos recuerda que pertenecemos al que se entregó por nosotros. Pertenecemos al que se entregó por nosotros. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Pablo le escribe a la iglesia y le dice, hermanos, no pueden beber de las dos copas. No pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Quiere decir que hay unas cosas de aquellos, sí. Y entonces el apóstol Pablo dice, no pueden participar de los dos. ¿Pero por qué no podemos? Porque le pertenecemos al Señor. Porque ahora le pertenecemos al Señor. Porque no somos dueños de nuestra vida, le pertenecemos a Él. La misma razón aplica para cualquier otra. ¿Por qué yo no puedo hacer simplemente lo que me venga en gana? No puedes hacerlo. Si perteneces al Señor, no puedes hacer lo que te venga en gana. Perteneces al Señor. Te debes al Señor. Nos debemos al Señor. Y entonces la cena del Señor nos recuerda que le pertenecemos a aquel que se entregó por nosotros. Por lo tanto, nuestro esfuerzo, tu esfuerzo, mi hermano, mi esfuerzo tiene que ir hacia querer consagrarnos cada vez más al Señor. Querer consagrarnos cada vez más exclusivamente a Él. Y al tomar, hermanos, y mis hermanos, hermanas, al tomar de este pan y de este vino, de estos dos elementos, estamos reafirmando esa obra del Señor en nuestras vidas. Y es una manera de decir, nosotros queremos ser santificados por completo, para ser completamente y eternamente suyos.